Como le he dicho, estamos esta semana celebrando algunos ciclos de conferencias aquí en nuestro sector. Estamos muy contentos. Esta mañana conversamos con el pastor Miguel Alemán, que ha estado en su conferencia en Tequis. Tuvimos la oportunidad de desayunar juntos y me dice que están llegando como 15 visitas allá en Tequis. Estamos contentos porque Dios, ahí prácticamente es la primera campaña evangélica, porque sí se han dado estudios, que los hermanos han andado de aquí para allá con un lugar, no se pueden establecer, pero el Señor les ha bendecido porque en estos días les han prestado una casa donde se reúnen y es gratis. Eso les ayuda a que ellos puedan tener más recursos para la compra del terreno. Ya aportaron cerca de 40,000 pesos, le faltan 160,000 pero ya dieron el pasito, ¿no? Así que estamos contentos. Y también desayunamos con el pastor Edgar Sánchez, que está dando la conferencia. Él es evangelista de nuestra unión, nuevo evangelista, y está allí con los hermanos. Están llegando como 30 visitas ahí en Galindo. Y anoche que salimos de aquí fuimos a hacer unas visitas, y anoche toda una familia decidió entregarse a Jesús y bautizarse. Así que lo único que faltaba es que se casaran, pero los dos nunca fueron casados. Entonces hoy fueron a ver los trámites del papeleo y ya mañana se casan. Y los hijos que tienen de edad de 16 y 13 años están listos para bautizarse. Agradecemos a Dios porque el Señor está obrando maravillas. Y esta mañana también salimos para hacer algunas visitas y también otra persona decidió bautizarse. Ella es salvadoreña. Vino a Ciudad de México, ella ha hecho su vida, ella es mexicana, tiene doble nacionalidad. Y resulta que las cosas de la vida, ¿no? Porque ella nunca se casó, finalmente se separó de su esposo, tuvo hijos, y ahora está noviando con un hermano adventista de aquí, ya grandes. Está bien, ¿no? Así se puede, ¿no? Digo, se vale, no hay vida. Se vale, pues. Entonces decía ella esta mañana, cómo Dios ha guiado mi vida, porque nos contó un poco de su historia. Ella, la mamá de ella es adventista, así que ella nació en el adventismo, pero por los problemas económicos que a veces tienen otros países, nosotros aquí no tenemos tantos, sí hay fuertes problemas, pero usted va a otra zona, El Salvador, a Guatemala, Venezuela, están sufriendo por el asunto del trabajo, ¿no? Así que si nosotros sufrimos, ellos también sufren mucho, ¿no? Y ellos se vinieron buscando una vida acá, finalmente terminó su relación con su esposo, y allá en Ciudad de México, ¿verdad? De pronto conoció a alguien que es de aquí, se hicieron novios, es tan grave, y él está divorciado, ella nunca fue casada, así que los viejitos poderes. Exactamente. Entonces hablamos muy claro con ellos, ¿verdad? Muy claro, son adultos, le dijimos ahí, ustedes son novios ya, pero cuídense moralmente, ¿no? Cuídense moralmente. Ella se va a bautizar este sábado también, y en el futuro van a arreglar para vivir juntos. Ahora son novios, ¿no? Pero se puede, hermano. Bien, solamente les cuento esto, no entramos en dudas, solamente para decirles que estamos muy felices cuando una persona acepta a Jesús, cuando le dice a Jesús, te entrego mi corazón. Y esta semana que estamos con ustedes, aunque yo podía estar en la conferencia ya escuchando al pastor, pero dije, estamos en guerra, ¿no? Hay que entrarle todos a darle la palabra del Señor. Y hermanos, de verdad, me siento muy feliz, como siempre lo he dicho, de poder venir y compartir la santa palabra del Señor. No hay mayor gozo para los hermanos, hijos de Dios, que apartar un tiempo para compartir la palabra. Y estamos aquí justamente por eso, para ayudarnos entre todos a encontrar cuál es el secreto que Dios nos ha dado para poder ser felices en un mundo tan difícil y tan cruel como el que nosotros vivimos. ¿Saben una cosa que es muy interesante? Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 8, ahí donde ayer estuvimos, y todos los temas van a estar cifrados ahí. Resulta que en este capítulo
todo lo que ocurrió el mismo día. Es como ir de una emoción a otra, ¿no? De pronto ves a un leproso y enseguida estás viendo un centurión, como que escena tras escena se van presentando en todas estas cosas, en todas estas historias, y Jesús está muy activo en ese día. Recuerden que acababa de presentar capítulos atrás el Sermón del Monte. El Sermón del Monte dice cómo debe ser la vida de un creyente, de un cristiano. Y terminado el Sermón del Monte, ahora va a ser práctico lo teórico. La teoría está en el Sermón del Monte, pero solo Jesús habló, no hizo milagros en el monte, el Sermón del Monte. Pero cuando desciende del monte, pasa tiempo en oración y van a venir un sinnúmero de sucesos que van a demostrar que realmente el pueblo que busca al Señor siempre tendrá respuesta a sus oraciones. Yo estoy seguro que ustedes y yo tenemos muchas cosas por las cuales orar. Y en un acto de humildad, como siempre el Señor ha querido, podemos también cada día buscarlo con humildad. No con aquel pensamiento que dice que yo merezco recibir eso, yo merezco aquello, yo lo merezco. Tú y yo no merecemos nada. Si estamos aquí es porque un día Dios nos alcanzó y su gracia nos ha traído hasta aquí. Ustedes algunas personas llegan a pensar que el Evangelio solamente es para pobres, porque escuchamos en el pasaje de Cristo, bienaventurado ¿quién? Los pobres, porque de ellos ¿qué? Y entonces decimos, yo a lo mejor soy pobre para que no tenga otras cosas que buscar. Quiero decirles que no es así. No creo que el Evangelio solamente está de los pobres, y ni creo que Jesús estaba diciendo en aquella ocasión que solamente el Evangelio sería para los pobres. Yo creo que el Evangelio es para toda persona, es para todo el mundo. Cuando Jesús dio el mensaje, dijo, y será predicado este Evangelio en todo el mundo, para testimonio a quién, a todas las naciones, para todas las personas. Así que muchos llegan a pensar que el Evangelio es para los drogadictos, pobres los drogadictos, denme el Evangelio por favor, para que dejen de drogarse. Pensamos que el Evangelio es para los fumadores. A ese fumador, oh, qué bien le caería el Evangelio, decimos a veces, ¿no? Porque cambiaría su vida, ¿no? Al inmoral le diría, oh, esa persona es inmoral, esa sí le necesita el Evangelio. Pero quiere decirte algo, que es un falso concepto pensar que el Evangelio solamente es para las personas que tienen una infinidad de problemas. Esta tarde quiero hablarte de que el Evangelio también es para los ricos. Es para las personas que también tienen cierta posición social. Así que el Evangelio es para todas las personas. Pero nos hemos concentrado muchas veces en ese punto. El Evangelio solo es para los pobres. Y prefiero ser pobre con tal que Jesús me salve. Amén. Pero no es así. Usted dice amén, hermano. Pero porque dice amén, está bien, sigue diciendo. Así que el Evangelio es para todas las personas. Y quiero hablarte ahora entonces de una situación que nos va a ayudar a entender cuán importante es el Evangelio que Jesús tenía para todos los hombres. Capítulo 8, vamos a ver los versos que introducen esta historia. En el verso 5 dice la Biblia: y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Quién era un centurión? Ustedes, los que han estudiado la Biblia, lo saben perfectamente, pero para bien de todos nosotros voy a decirle algo. Un centurión había pasado ya de soldado raso. Cuando van a la guerra, pobres nuestros conciudadanos que se van a Estados Unidos y se meten al ejército, cuando van a la guerra mandan al soldado raso. Ese recibe los primeros balazos, porque ahí va. No creen ustedes que los jefes van ahí, eso llega al final casi para ver cómo quedó todo. Así que un soldado es el que va al frente, pero este hombre había pasado de soldado raso. Había ganado tantas batallas que los romanos que dirigían el imperio dijeron: este es un muy buen soldado, lo vamos a poner ahora como centurión.
Y un centurión, su salario pues ya mejoraba, ¿no es cierto? Ya tenía casa, tenía criados, tenía mucho dinero para poder vivir tranquilamente. Y además tenía alto respeto. Así que él cuando iba a las batallas, él ya no iba de soldado raso. Ahora mandaba ¿cuántos? 100 delante de él. Los 100 primeros se iban a la batalla. Y entonces tenía un tremendo dominio, tenía autoridad, tenía liderazgo, era muy reconocido, era de gran renombre porque era un alto rango que había conseguido. Y nosotros hemos pensado que algunas profesiones no son como para que un cristiano las tenga. ¿Han escuchado a veces eso? Sí. Por ejemplo, ¿qué vas a estudiar? Yo quiero estudiar leyes, voy a ser abogado. Y a veces le decimos, no, mira, no, eso no, porque si tú estudias para ser abogado, vas a estudiar las leyes, tú nunca vas a ser un buen cristiano, porque hay pura trampa ahí. ¿Sí? Dice mi hijo, el menor, papá, el que no tranza no avanza. Entonces, a veces le decimos, no, abogado no, porque el abogado, en muchos problemas se va a meter. Y otro chico de pronto dice, yo quiero ser piloto aviador, y quiero un avión, y a él le decimos, no, eso no, porque tú no vas a ser un buen cristiano si eres piloto aviador. Y otro por ahí dice, yo quisiera, no sé, cualquier profesión, y le decimos, no, quiero decirte algo. Hay profesiones menos comprometedoras con la religión, sí, pero hay otras profesiones que son muy comprometedoras para ser fieles. Pero en cualquier profesión de la vida que una persona elija, cualquier profesión que tenga una persona, en esa profesión puede entregar su vida a Cristo y ser fiel. Y esto lo enseña esta historia. Esta historia nos dice que ese centurión, cuando entregó a Cristo su corazón, dejó de ser centurión. No lo dice. Siguió siendo centurión y entregó su vida a Cristo. Pero no era el centurión que siempre andaba buscando pleito, ¿no? Y mándenme a mi jefe porque yo sí peleo bien. Este era un centurión que su corazón había sido transformado por Cristo Jesús. Había sido transformado, era centurión y había sido transformado. Tanto así que tenía esclavos. Y a todos sus esclavos los amaba. Esta historia está también en el Evangelio según San Lucas. Y si unimos las dos historias, nos damos cuenta de algo. El centurión ya había entregado su vida a Cristo. Amén. Ya había escuchado de Cristo. Ya había entrado al reino de la gracia de Cristo. Y su corazón estaba siendo transformado por Cristo Jesús. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, Él transforma mi vida, no importa la profesión que tenga. Y Él me ayuda a ser fiel, no importa la profesión que tenga. Porque en primer lugar le estoy sirviendo a Dios con el talento y el don que me dio. ¿Dónde quedaría la iglesia si no tuviéramos abogados adventistas? La iglesia necesita. Pero en esta historia nos damos cuenta que este centurión, la profesión que tenía, no era un impedimento para ser fiel a Cristo. Estimados jóvenes que van a estudiar sus carreras, pequeños, un día van a ser profesionistas, médicos, a lo mejor, algo va a hacer en la vida. Recuerden algo: ninguna profesión es un impedimento para ser fiel a Dios. Amén. Ninguna. Porque Dios ha colocado personas en lugares estratégicos para traer bendición. Yo estuve en Colombia un tiempo dando una conferencia. La ciudad de Bucaramanga. Fui del tiempo de la guerrilla. Ustedes recuerdan cuando en Colombia estaba una tremenda guerrilla. Parece que las FARC ha hecho una tregua y un acuerdo últimamente, escuchó por ahí. Pero fíjame, las cosas estaban tremendas. Yo investigué por internet a dónde iba primero. Sí le hace uno cuando va al extranjero, ¿no? ¿Qué ropa voy a llevar? ¿Qué moneda? Y sí que hice toda la investigación. Y mi esposa le digo, bueno, no sé si voy a regresar. Me dijo, mejor no vayas, ¿no? Ya estás pensando en no regresar. Y me fui. Y estando allá, cuando llego, van por el aeropuerto y me dicen, usted va a estar en el hotel. No va a salir a ningún lado en toda la semana. Va a estar encerrado. No va a hacer ninguna visita. Estamos en el lugar de la guerrilla.
va a dormir una persona al lado, no al lado de mi cama, al otro cuarto. Y él va a hacer la compra que usted necesite. Y me echaron miedo. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Primera noche de conferencias. El Coliseo de la ciudad de Bucaramanga, que el Coliseo San Baptista es como un estadio. 7,000 personas la primera noche. Amén. Y todos me decían: pastor, cuidado con lo que predica, porque allí están los de la guerrilla escuchando, están infiltrados. Más miedo, ¿qué voy a hablar? Bueno, tenía que presentar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y se presentó la palabra del Señor, y al final de la conferencia más de 400 personas entregaron su vida a Cristo. No fue trabajo mío, fue trabajo de los laicos, de los hermanos que trabajan. Uno nada más va y comparte la palabra, pero el Espíritu Santo ya hizo su labor. Así que el pastor que dice: yo coseché, tú no cosechaste nada, lo cosechó el Espíritu Santo. No debe haber espíritu en grandeza, es decir, yo bauticé tanto. Tú nunca bautizas nada. Además, Jesús no bautizó a ninguno, dice la Escritura. Así que el llamado que el Señor tenía ahí era poderoso para esa gente. Entonces, cuando terminamos la conferencia, me dice el presidente de la Unión, Sámanos, me dice: Herbert, hoy termina su conferencia, no salude a nadie, hay amenaza de secuestro para usted. Y yo dije: que no termine este asunto, ¿no? Y así fue. Terminando, no saludé a nadie, me llevaron a una casa de seguridad, me transportaron, me dijeron: no le digan a ninguna persona, mi hermano de iglesia, que usted se va hoy, nadie sabe. Lo va a llevar a una casa de seguridad, ahí va a estar, y de ello otro lo va a recoger y lo va a llevar al aeropuerto. Sus maletas ya van a estar en el aeropuerto, porque ustedes saben que la droga en Colombia se mueve mucho, hay que tener mucho cuidado con las maletas también. Y entonces me dicen lo siguiente: ahí lo va a esperar un capitán advertido. Usted no va a pasar por ninguna guardia, a usted no lo van a revisar, hay amenaza de secuestro, pero hay un capitán allí que es adventista. Él lo va a recibir y él lo va a guiar hasta, dicen allá, montarlo, ¿no? Hasta subirlo al avión. Y entonces yo dije: gracias por ese capitán adventista, si no, ¿en qué problema nos hubiéramos metido? Con esto quiero decir lo siguiente: que el Señor te puede colocar a ti en lugares estratégicos para hacerte gran bendición. Amén. Por eso, muchachos, jóvenes, lo que un día vayan a hacer en la vida, con el apoyo de sus padres, nunca digan: en esta profesión no puedo ser fiel a Dios. Si Dios te coloca allí para que tú seas fiel y engrandezcas el nombre del Señor. Este centurión esa experiencia tuvo. Empezó a conocer a Jesús y empezaron los cambios de su vida. ¿Cuándo has visto que una persona en aquel tiempo tenía compasión por los esclavos? ¿Quiénes eran los esclavos? Los vendían en el mercado, los subían en bancos, y entonces pasaban y les ponían precio: ese vale 50, ese vale 100, y les ponían precio. Y entonces venían los que querían comprar, les levantaban la falda porque no usaban pantalones, revisaban sus órganos si estaban bien, porque nadie iba a comprar un esclavo que no servía. Era un patrimonio, era propiedad, y tenían tanto cuidado. Y aún así los amos eran despiadados con sus esclavos, los hacían trabajar forzadamente, y cuando se enfermaban ni cuidaban de ellos, los botaban. Pero este centurión era diferente, tenía mucho interés por su esclavo. Tanto llegó a amarlo que cuando estuvo enfermo, dice el versículo 7, versículo 6, fue a Jesús y ¿qué le dijo? Diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, es un paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo iré. ¿Y qué cosa? Y lo sanaré. ¿Saben una cosa? Ustedes han visto personas paralíticas, sin duda alguna.
han trabajado con ellos, algunos de ustedes como hermanos que los visitan. No podemos entender la mente del paralítico hasta que no seas un paralítico. A veces decimos, yo tengo la experiencia, tú no tienes la experiencia de cómo tratar a ese tipo de personas, porque aunque la sepas cómo tratar, nunca vas a saber qué pasa por la mente del paralítico. Hace poco hubo un evento aquí en Galindo de personas con capacidades diferentes, no sé si se dice así, pero es el término que voy a usar, capacidades diferentes. Llegó una persona, ella es un maestro, un catedrático, que nació siendo ciego, desde su nacimiento, y ahora es un catedrático aquí en la universidad. Entonces tú te preguntas, ¿cómo siendo ciego pasó por la primaria, la secundaria, la preparatoria, hizo sus exámenes, terminó y ahora es un catedrático en la universidad? No hay nada imposible cuando tú te lo propones en el nombre del Señor. Amén. No hay nada. Proponte algo, pero pon a Dios. Él es cristiano, no es adventista. Yo quiero aclarar, porque a veces decimos, es adventista. Él es un cristiano, está buscando a Dios también. Pero él tiene mucha fe y confianza en Dios. Y entonces, le hicieron una pregunta. ¿Quién sufre más la parálisis o la discapacidad? ¿El que nace siendo discapacitado o el que es discapacitado por medio de una situación de una enfermedad o un accidente? Exactamente, la respuesta fue el segundo sufre más. Porque como yo nací siendo ciego, así he sido toda mi vida, pero el que tuvo la vista y tuvo sus manos, pero de pronto lo pierde todo, tiene que empezar de nuevo. Su mente tiene que empezar de nuevo, su cuerpo tiene que empezar de nuevo. Y estaba su hija ahí sentada, vamos, hace como 17, 18 años que lo jugó. Y uno de los hermanos hizo una pregunta muy sabia. Le dijo, yo quisiera preguntarle a la hija del profesor, ella qué opina de su padre, si se avergüenza de él, porque hay gente que se avergüenza de su padre. Y entonces le preguntaron a la muchacha qué opinaba de su padre, y ella le contestó, yo amo a mi padre. Amén. Para mí mi padre no es un discapacitado, él se mueve solo, hace todas sus cosas solo. Amo a mi padre y estoy orgulloso de él, y es un ejemplo para mí. Así que el paralítico es paralítico del cuerpo, pero no de la mente. No puedo entrar en la mente de un paralítico porque no soy paralítico en sentido literal. Pero un paralítico sube el Everest. Él mentalmente se pone su mochila, él mentalmente toma sus ganchos, él mentalmente se coloca los zapatos, y él mentalmente, un paralítico, es capaz de subir el Everest. Que mentalmente está sano y se propone retos. Un paralítico puede jugar básquetbol y pensar que clava la pelota en el agua, porque su mente está sana, pero su cuerpo no, su cuerpo está muerto, no hay movimiento. Y este hombre dice en la escritura que era ¿qué? Un paralítico. Y además de ser paralítico, estaba muy enfermo, a punto de morir. Así que dos cosas se sumaban en la vida de una persona. Cuando a nosotros nos vienen las tragedias en la vida, también algunos pedimos mejor morir. Se imagina cuando pierden un brazo, pierden una pierna. Hay muchos que van al suicidio porque no saben cómo van a enfrentar la vida. Por eso hay terapia psicológica, hay terapia física, porque la mente tiene que acomodarse al cuerpo que ahora tienen. Y en estas circunstancias en las cuales se encontraba este pobre hombre, no podía hacer nada por él mismo. Necesitaba la ayuda de alguien. Y esta ayuda vino de su amo, quien tuvo compasión de él. Así que yo veo algo aquí y quiero compartirlo, y sale de mi corazón para ustedes, mis hermanos y mis amigos. Yo me puse a pensar lo siguiente mientras días atrás estudiaba el tema.
Todos tenemos paralíticos en casa. Si no paralíticos físicamente, podemos tener paralíticos espiritualmente. Probablemente tengamos un hijo que ya no asiste a la iglesia con la misma frecuencia que antes. Y ellos son paralíticos que tenemos en casa. Probablemente esposo o esposa ya no está siendo fiel o bien se opone a que tú vengas a la iglesia. Tú tienes entonces un paralítico en casa. ¿Qué vas a hacer con ese paralítico? Yo te voy a decir algo, solo el amor puede cambiar las cosas, amén. Solo el amor cambiará las cosas. Y tú tienes a alguien en la casa que es paralítico, como este paralítico que estaba en casa, que tenía así deseos de vivir porque sabía que a alguien le importaba, porque sabía que alguien lo amaba. Y yo quiero que reflexiones en esto. Tú eres el instrumento en la mano de Dios para llevar a ese paralítico a Jesús. Tú eres el instrumento en la mano. Yo soy ese instrumento en las manos del Señor. Pero tenemos que entender que en este proceso hay personas que sí realmente están necesitadas, que son paralíticos, que están buscando una ayuda especial. ¿Dónde busca la gente ayuda hoy? Mucha gente busca ayuda en los astros, ¿verdad? Y los medios de comunicación promueven, ¿y qué astro eres? ¿De qué signo eres? Y te va a pasar esto, este día. Y la gente busca eso. Hay gente que busca ayuda en otros lugares donde no son convenientes. De pronto te llega en el coche, cuando vas en el camión, una hojita del tarot y que sabe qué, y si no funciona no me pagas. Yo pienso, pues si yo voy ahí, pues nunca le pagaría, porque no creo que conmigo funcionaría, ¿no? Porque así dicen, hacemos la limpia y todo, y si no funciona, no nos paga. Yo digo, pues nunca te pagaría, porque yo no creo en eso, ¿no? Entonces no busques ayuda en lugares donde no son los adecuados, porque el espiritismo está avanzando constantemente. Hay lugares donde son centros, donde la gente son los brujos y buscan ayuda. Cualquier problema que tú tengas, por lo más difícil que sea, no busques ayuda en ningún otro lugar. Ve y busca ayuda de rodillas a los pies de Jesús. Allí derrama tu alma delante de Él. Espera en Él. Quizás inmediatamente no lo vas a tener, pero al tiempo debido, cuando oramos, como ayer decíamos, si quieres, Señor, cuando tú imploras, el Señor responderá, porque Él está siempre listo para respondernos. Así que Jesús está en esa situación. Y entonces Jesús dice, está bien, yo voy a ir a tu casa. Cuando lees el Evangelio de Lucas, donde está esta historia también registrada, Jesús dice, yo voy a ir a tu casa. Quiere decir lo que registra el Evangelio según San Lucas. Dice que San Lucas registra que el centurión no quiso ir a Jesús porque no se sentía ¿qué? Digno de encontrarse con Jesús. Por eso digo que la verdadera grandeza de una mujer y de un hombre empieza con la humildad que solo Dios puede dar. Mientras tú tengas el espíritu de orgullo, ese yo que dice yo no puedo, yo lo creo, yo, es cuando Jesús no puede obrar. El Señor va a obrar en ti y en mí cuando digamos, no soy digno, Señor. No soy digno. A lo mejor no estoy diciendo que has cometido pecado, a lo mejor ni siquiera has pecado, pero aun cuando no hayas pecado, no eres digno. Y aquel hombre no se sentía digno, y entonces mandó a los sacerdotes, sus amigos. Jesús estaba entrando, entonces los sacerdotes llegaron y dice, Jesús, el sacerdote no se creía mucho, ¿no? Jesús, tenemos un amigo allá que te está haciendo un pedido. ¿Sabes, Jesús? Dale, por favor. Él nos ha levantado un templo, es buena gente. Él ha hecho muchas cosas para la casa de Dios. Jesús, dale lo que Él te está pidiendo. Ve. Entonces Jesús siguió su camino. Pero el centurión se dio cuenta que Jesús venía, y entonces mandó a otro criado y le dijo, por favor, ve y encuéntrate con Jesús y dile que no venga a mi casa. Que no venga a mi casa.
yo no soy digno de desviar su ministerio. Él tiene mucho que hacer. Dile que no venga, que por favor no venga a mi casa. Ya Él está en mi corazón, que no venga. ¿Y Jesús qué hizo? Escuchó al siervo, pero siguió caminando hacia la casa. Y cuando el centurión se dio cuenta que ni los sacerdotes lo pudieron disuadir, se dice, para que él fuera o no fuera, ni el criado lo pudo, entonces la historia dice que el centurión fue con Jesús y dijo: Jesús, no soy digno que vengas a mi casa. No soy digno. Pero ven lo que dice el Evangelio. Aquí está la clave de esta historia. Verso 8. Respondió el centurión y dijo: Señor. Noten cómo ya usa la palabra Señor. Se da cuenta que está frente a alguien que es superior a él, ¿sí? Él era jefe de 100, pero el Señor era jefe de millones, de millones, de millares, de millares. Amén. Él no tenía 100 soldaditos ángeles para hacer la acción. Él se da cuenta que está ante el Señor de los señores, que tiene todo el poder. Por eso le expresa eso, Señor, pero no con el sentido que a veces nosotros decimos Señor, sino que bajo el conocimiento, aunque poco que tenía, sabía que estaba ante alguien que era superior a él. Y tú y yo, cuando te des cuenta que estás frente a alguien que es superior que él, tú vas a caer de rodillas delante de Dios. Porque no tienes nada tú o yo que pueda decir: por mi fruto yo puedo pedir y estar delante del Señor. Tú y yo, pastor, sacerdote, quien sea, no es digno de estar ante la presencia del Señor. No es nadie es digno, solamente Cristo Jesús. Y por eso la expresión Señor está diciendo: tú eres superior. Y entonces el verso, cuando dice Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente, ¿qué cosa? Di la palabra y mi criado, ¿qué? Solamente di la palabra. No vayas. Qué tremenda fe. Dice que Jesús quedó como dicen hoy, wow. Así decimos a veces, ¿no? ¡Ah! Los muchachos no sé qué palabras dirán, ¿no? A veces hasta una groserita por ahí cuando están empantados, ¿no? ¡Wow! Dice Jesús. ¡Oh, oh! Maravillado estoy. Yo no he visto una fe tan grande, ni siquiera en la iglesia de Dios. Así lo dice. En la casa de Israel no he visto tan fe como este hombre, que ni siquiera ha visto todos mis milagros. Ni siquiera ha caminado conmigo porque ha estado en sus tareas diarias. Solamente ha escuchado de mí y puede decir: no vengas a casa, tu palabra basta. Hay poder en la palabra de Dios, amén. Hay poder, pero a veces nosotros no aprovechamos esa gran bendición. Hay mucho poder. El Señor, esa palabra abrió el mar, lo separó en dos. Esa palabra de Dios cerró la boca de los leones cuando Daniel estaba en el foso de los leones. Esa palabra de Dios hizo que los jóvenes hebreos estuvieran en el fuego y no se quemaran. Esa palabra de Dios hizo que el maná descendiera para alimentar a su pueblo por más de 40 años. Esa palabra de Dios tiene poder para transformar mi vida. Y va a transformar la tuya también. Y estoy hablándole a mis amigos que han venido esta noche, pero estoy hablando a mis hermanos de la iglesia también. Necesitamos ser transformados por Cristo Jesús. Necesitamos hacer mayor uso de la palabra de Dios para que ésta se impregne en nuestra vida, y el cambio que no hemos podido lograr, el milagro de la palabra de Dios lo hará en mi corazón. La palabra, di la palabra, di la palabra. Hay poder en la palabra. No en mi palabra, sino en la palabra aquí escrita. La palabra del Espíritu Santo que habla a tu corazón. Hay poder en la palabra. Así que dijo: di la palabra. Y me hicieron ¿qué? Me hicieron. El centurión empieza a razonar. ¿Saben qué pensó el centurión? Él dijo: yo tengo 100 soldados. Le digo a uno: ve, ¿y qué? Va. Ven y vienen. Porque el soldado, ¿cómo está el soldado? Sí, mi jefe. Tírate al piso. ¿Qué hace el soldado? Oye, ¿y por qué si mi ropa se va a ensuciar? No, ¿qué hace el soldado? Al piso.
100 lagartijas. Se las tiene que aventar. Porque el jefe le está diciendo ¿qué? 100 lagartijas. Y si el jefe le dice, tráeme un bote de una cubeta de agua, y va el soldado le trae, y llévala de nuevo, y la lleva de nuevo, 100 veces me las trae, 100 veces las traigo, porque es que, soldado. Y el centurión está diciendo, yo tengo 100, que hacen lo que yo digo. Mi palabra, siendo humano, es obedecida por los 100. Y está diciendo, oh Dios Señor, si yo soy soldado y estos 100 me obedecen todo lo que yo les digo, tú que estás por encima de todas las cosas, tú que dijiste sea la luz y qué, y fue tu palabra, si yo puedo hacer eso siendo humano, tú que eres divino, tu palabra puede hacer que mi siervo sane. Solamente di la palabra. Esta tarde Jesús está aquí y Él te está invitando para que creas en su palabra. Antes de cualquier milagro tienes que creer. Y el que cree todo lo es posible. Amén. Así que tienes paralíticos en casa, familiares paralíticos mentalmente, espiritualmente. ¿No será que nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios y los milagros no han ocurrido porque nosotros mismos no vemos la palabra como debe ser vista? Te voy a decir algo. La mayoría de nosotros los creyentes siempre queremos que el otro cambie, ¿sí? Viejo, cambia para que yo cambie. Y el viejo nunca va a cambiar, porque tú quieres que él haga un cambio. Primero el cambio empieza en ti y en mí como persona. Y ese cambio, la esfera de acción es como una radiación que va a llegar a la esposa, va a llegar al hijo. Pero cuando tú estás pensando, yo voy a cambiar hasta que el otro cambie, entonces eso no funciona. Tenemos que cambiar nosotros primero, para que haya un cambio en los demás. Y aquí la palabra del Señor nos está mostrando eso, que este centurión le había cambiado su vida, y su vida está impactando a sus criados. Y yo creo que sus criados también conocieron a Jesús, porque se imaginan, finalmente cuando el criado llegó a casa, ya estaba sanado. Yo encuentro muchas lecciones en esto. A veces nosotros decimos, es que tiene que ir para que ocurra el milagro. Tenemos que aprender a confiar que el poder no está en quien va y unge. A veces decimos, ese pastor llámelo porque es bueno para ungir, porque ese unge y sana el enfermo. Y yo tengo un amigo pastor que me dice, a mí nadie me llama porque todos los que ungo se mueren. No está el poder en el pastor que unge. No, el poder está en la palabra de Dios. Que por supuesto el que va y unge debe creer en la palabra de Dios. Pero que no fuera nadie que sea extraordinario, pero si tú eres un humilde siervo de Dios, ni siquiera eres pastor, apenas están conociendo la palabra, y te pones en las manos del Señor, y el Espíritu de Dios te toma, cuando tú lleves la palabra, tendrá poder la palabra del Señor. Porque el poder está en la palabra, y no en cualquier palabra. Tiene que ser la palabra de Dios, tiene que ser un escrito está, tiene que ser un así ha dicho ¿quién? El Señor. Y eso está en el palabra. El milagro ocurrió. ¡Qué alegría el centurión cuando regresó! Su fe fue más fortalecida, fue un creyente. El Señor Jesús aquí dice un asunto muy importante. Yo quiero decirle, especialmente a la dama, el caballero que está viniendo, y los demás hermanos, ¿en qué momento nos llegamos a encontrar con Jesús? Y empezaron a estudiar la palabra. El momento definitivo con Jesús ocurre en el momento que tú te bautizas. Mientras tanto no hay un encuentro total. El Espíritu Santo los está guiando, pero no hay un encuentro total. El día que ustedes se bauticen, en ese momento, fíjate aquí, y si no me corriges, en el momento que tú te bautizas, entras en el reino de la gracia. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerda que le dijo a Nicodemo? ¿Sí? Si no nace de nuevo, ¿qué?
¿A qué reino se refería Cristo? Todavía no al reino de la gloria. Estamos en el reino de la gracia. Pero todos los que entren al reino de la gracia serán candidatos para el reino de la gloria. Amén. Por eso, si tu hijo es un jovencito y tú tienes temor de no entregarle a Cristo porque se va a salir de la iglesia, ¿y quién te dice que muchos